Después de meses y meses tratando de evitar hacer videos con la inteligencia artificial generativa, tarde o temprano iba a tener que pasar. Así que este fue mi primer cortometraje que hice, donde toda la secuencia de imágenes y de video fue a través de la IA. El resultado me dejó ciertamente sorprendido. Incluso hasta mi niña de 2 años lloró con el video. Sin embargo, fue un proceso mucho más complicado del que pensé y más frustrante. Pero te prometo que ver estos errores te van a ahorrar dolores de cabeza y gastar en créditos. Por cierto, te dejaré el link en la descripción a todas las aplicaciones que utilicé por si quieres probarlas. Ok, lo primero que necesitaba era el guión. Ya tenía más o menos la historia, que es lo que yo quería, que básicamente era sobre un perrito que se pierde. Así que me fui a Gemini, que es el que por lo regular utilizo, y le di el siguiente prompt, en el que básicamente le puse ahí cuál es el género que quería, una descripción más o menos breve de la trama, el patrón narrativo, que es el Hero's Journey, que es uno de los patrones narrativos más utilizados, la duración del video, la cantidad de los personajes con diálogos, porque no quería que me agregara tanto personaje con voz, el número de planos o tomas máximo por cada una de las escenas, y le especifiqué que quería que fuera un guión técnico de rodaje. Es decir, para que me agregara algunas indicaciones de cámara, de ritmo y de perspectiva. Aquí en el link de la descripción te dejo los prompts que me funcionaron durante todo este proceso para que los utilices si es que te llaman la atención y si los consideras útiles. Ok, una vez que le di enter y le di las instrucciones, esto fue lo que me generó. El resultado me di cuenta que me gustó razonablemente bien. Me lo dividió en actos o escenas. Y al ver esto, inmediatamente me di cuenta de mi primer obstáculo. Porque aunque son solo 3 escenas, o sea, es algo muy cortito, de algo de 1 minuto y medio, en realidad son 8 secuencias de video. Pero me voy a preocupar por lo de los créditos de los videos más adelante. Por lo tanto, continué con el siguiente paso, que es hacer a los personajes. Así que le di el siguiente prompt. Le dije que yo quería que debían ser 3 tomas, o sea, una de medio de perfil, otra de frente, otra de espaldas. Al personaje de David le di ciertas características como que tuviera una piel más o menos hispana, como yo, una playera roja y shorts azules. Para el perrito no me preocupé por darle tantas especificaciones, solamente dije, vamos a ver qué tal se ve. Y me gustaron ambas imágenes. Ok, ya que tengo los personajes, lo siguiente es empezar a crear cada una de las imágenes para las secuencias de video. Y esto solo iba a ser de esta forma. Crear una imagen para el frame inicial y una imagen para el frame final. Y obviamente tener una estrategia para lograr la consistencia en los personajes lo más posible. Así que le di el siguiente prompt, que yo estaba seguro sería perfecto. Con la imagen de referencia de Loki, le puse que generara el primer frame que coincida con el plano o toma número 1 del guión. O sea, simplemente lo referencié y lamentablemente me puso que no podía hacer eso. Ahí sí fue un poco confuso, entonces tuve que cambiar un poco la estrategia. Le puse mejor que tomando como referencia la imagen de Loki adjunta y conforme al plano toma 1, haz una imagen con las siguientes características, que es de Loki sentado, acurrucado bajo una banca de parque, mojado y temblando. Y ya con este prompt me generó la siguiente imagen, la cual tengo que admitir que sí me gustó mucho, pero hice varias pruebas para ver qué me gustaba más, dándole distintas instrucciones, como poner a Loki debajo de la banca, triste, mojado, también siempre iniciando mi prompt especificando que tome como referencia al personaje de la imagen. De esta forma me aseguraba de que siempre fuera consistente con el personaje del perrito. Ok, ya elegí este que iba a ser el primer frame. Y ahora sigue el frame final. Para el frame final, yo lo que quería es que apareciera de espaldas el niño sosteniendo, no sé, una pieza de pan o cualquier tipo de comida. Es muy importante siempre tener el control de los frames para que al momento de generar el video, la inteligencia artificial no haga necesariamente lo que quiere, sino lo que tú especificas. Esto es similar a lo que se hace en una producción de un estudio profesional, donde hay un animador principal que hace los frames más importantes.
y luego los in-between que hacen los frames intermedios. Es más o menos lo que uno tiene que buscar. Y verás más adelante por qué esto es importante. Entonces, para el frame final yo quería que David apareciera de espaldas. Sin embargo, esto fue lo que me generó. Entonces lo que hice fue especificar que yo quería que David fuera 3 veces más grande que Loki. Pero me volvió a generar esta misma imagen. Así que para no perder tiempo, lo único que hice fue especificarle que simplemente agregar una mano ofreciendo el pan. Y esto es básicamente lo que vas a hacer para cada una de las secuencias. Frame inicial y frame final. Y esto lo empecé a hacer con todo el resto del guión. Sin embargo, empecé a ver un patrón de la inteligencia artificial que empezó a frustrarme demasiado. Veamos si puedes adivinar cuál es. Aquí están varias imágenes que me estuvo generando. Todas están utilizando la misma regla de composición, que es básicamente el de leading lines o líneas directrices y el de simetría. Entonces esto iba a hacer que básicamente todo el video se viera igual, lo cual es algo que yo no quería. Quería tener variedad porque si no iba a ser muy monótono para la vista. Y entonces le empecé a dar distintas instrucciones en cuanto a posición de personajes. Yo solicitaba que hiciera regla de los tercios. Le decía yo que no utilizara las reglas de simetría, pero seguía generándolos de la misma manera. Y siempre el fondo se veía centrado, siempre igual. Esto fue especialmente frustrante en las imágenes para una escena en donde el perrito iba a estar persiguiendo a un gato. Ya después de varios intentos vi que algunas formas que me ayudaron para que utilizara una perspectiva distinta es ponerle qué porcentaje de la toma iba a ocupar cierto personaje, que estuviera en cierto lado, decirle que estuviera de perfil, volteando hacia un lado, como por ejemplo aquí. También le especifiqué que el contenedor de basura estuviera de perfil. En este en donde están el perro y el gato, yo le especifiqué también que de fondo utilizara un muro y unos contenedores para que no hiciera lo mismo de siempre poner como fondo la calle y siempre centrada. Y el resultado de esta se vio bastante bien, pero como quiera utilizó la regla de simetría. Pero bueno, por lo menos ya acercándolo no se iba a notar tanto. Y pues bueno, hizo el trabajo de forma aceptable, me gustaron varias imágenes, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al ver las imágenes vi que no eran 20 y tantas imágenes las que había generado y que iba a utilizar, sino 38. ¿Cuánto me va a costar esto en créditos de inteligencia artificial? Y bueno, existen varias opciones para poder generar videos mediante inteligencia artificial con la opción de imagen a video. Están opciones como Runway, InVideo y otras más. Te voy a dejar una lista completa en la descripción de varias que puedes intentar. Algunas tienen opciones para que hagas una prueba gratuita y pues vayas ahí yendo de una en una a ver si logras completar la secuencia que tú necesitas. Yo sabía que no había manera de que pudiera hacerlo gratuitamente esto. Y estaba tratando de buscar que fuera todo con una sola aplicación. Filmora, que es el editor que yo utilizo, tiene también la opción para imagen a video y eso fue lo que decidí utilizar. Pero yo sabía que me iba a gastar bastantes créditos de inteligencia artificial y veía que solo me quedaban alrededor de 700, 800 créditos. No había forma de crear un video tan largo y con esa cantidad de créditos. Además, aunque la opción que tiene Filmora de VO3 es muy superior a todas las demás, hacer una sola secuencia cuesta más de 1000 créditos. Entonces ese definitivamente lo descarté. Y dije, ¿sabes qué? Voy a utilizar esta, aunque no tenga la misma calidad y va a tener muchos más errores, pero es mucho más barata, alrededor de 120, 180 créditos por cada generación. Entonces lo que hice fue adquirir un plan de 5000 créditos que dije más o menos puedo utilizar, no sé, unos 4000, 4500. Y si tú tienes Filmora, si te interesa Filmora, en el link de la descripción te dejo enlace tanto a formas de comprar sus créditos o de descargar el programa. Pero no importa cuál utilices, los problemas van a ser siempre muy parecidos y las técnicas van a ser siempre similares. Ok, aquí el reto era hacer todas las secuencias del video con la menor cantidad de créditos posibles. Porque haber hecho ese pago me dolió bastante el codo. La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. Así que mi estrategia era la siguiente. 1.
Desechar la perfección. El clip debería de cumplir con lo que yo buscaba, aunque fuera imperfecto y tuviera esos típicos errores que ves en la inteligencia artificial. Y ya tratar de minimizarlos ahí con el montaje o con algún otro efecto. Y 2. No hacer cambios de perspectivas o movimientos de cámara muy complejos, ya que esto a veces confunde mucho a la inteligencia artificial y empieza a hacer cosas medio extrañas. Y bueno, la primera secuencia iba a ser la del perrito llorando, iba a aparecer la mano y el perrito iba a salir de esa banca. Esto van a ser 3 frames principales creados con imágenes. Así que me fui a la herramienta de imagen a video y utilicé esta opción que permite subir hasta 4 fotos. Abrí el primero y para evitar un error empecé con la imagen ya con la mano y seleccioné solamente esta área para que hiciera un zoom out y apareciera la mano. En el segundo cuadro agregué el área completa donde ya aparece la mano y en el tercero el perrito ya habría salido. Así que le di el siguiente prompt, que básicamente consistía en 3 movimientos. 1, que el perrito esté triste y de pronto aparezca esa mano ofreciéndole una pieza de pan. 2, el perro dubitativo ve la pieza de pan y sale de su escondite. 3, el perro ve a la persona que le ofrece la pieza de pan y sonríe sacando la lengua y meneando la cola. Eso es básicamente todo lo que iba a aparecer. Entonces le doy clic en generar y este fue el resultado. Aunque me gustó en términos generales el resultado, vi inmediatamente que tiene un detalle generativo, que es esta parte de la lluvia. Pero como había dicho, es algo que no iba a tomar en cuenta, así que lo dejé tal cual. Así que seguí con la siguiente secuencia. Para esta puse al niño ofreciendo la pieza de pan y la otra ya con el perrito en brazos. En el prompt le puse que el perrito aparece en la toma saltando desde la posición de la cámara. Esta fue la primera versión que me hizo. Aunque yo había dicho que iba a dejar pasar algunos de los errores, este definitivamente lo hacía inutilizable, así que volví a hacerle otra instrucción. Y para esa se vio un poco mejor, pero el perrito llegó un poco de lado. Sin embargo, yo sabía que con el montaje iba a poder ahí cortarle un poco para que no se notara tanto eso, porque se supone que el perrito iba a salir desde la posición de la cámara. Luego otro problema que tuve fue la secuencia de David y el perrito jugando en una tarde de otoño, porque aunque al principio yo dije que no iba a utilizar movimientos de cámara muy complejos, yo sabía que por lo menos sí tenía que tener uno para que pues, hubiera más variedad visual. Y al ser esta una escena un poco más dinámica, no resistí la tentación y le dije que hiciera una toma de seguimiento o los llamados tracking shot. Ok, aquí yo quería que David aventara la pelota y la cámara siguiera a Loki haciendo este tracking shot. Así que primero puse la toma donde David está sosteniendo la pelota, otra con una toma del lado contrario sin personajes, otra donde Loki va corriendo tras la pelota y otra en donde Loki está jugando con ella. Yo la verdad en mi mente estaba bastante emocionado porque yo tenía el presentimiento de que iba a lograr hacer la toma. Y esto fue lo que salió. Y ok, aunque consideré que no se veía del todo mal, no me gustó que no utilizara ninguna de las imágenes que le di como referencia para convertirlos en frames, sino que hizo algo totalmente distinto. Le di otras oportunidades, pero la verdad las otras se vieron peor y pues me quedé con esa primera. Así que continué generando el resto de secuencias. Algunas se veían bien, algunas se veían mal. Y lo que empecé a notar es que mientras menos cambios haya entre el frame inicial y el frame final, será mucho mejor. Porque a veces incluso agregar un solo elemento en el siguiente frame puede confundir a la inteligencia artificial. Ahora, otra parte que me causó muchos problemas fue la escena en donde el perrito está persiguiendo al gato. Era algo que yo pensaba que iba a ser increíblemente sencillo, que es básicamente el perrito está persiguiendo al gato. El perrito está feliz, sonriendo, y el gato está asustado, siendo perseguido, está corriendo. Y por alguna razón la inteligencia artificial me daba versiones extrañas, algunas en donde el perrito de repente se dividía en dos y dejaba de perseguir al gato, otras en donde ahora el gato perseguía al perrito, y en ese momento me estoy dando cuenta de que ya me gasté más de la mitad de los créditos que tenía. Y todavía no completo esa secuencia y me falta la parte donde el perrito está perdido.
y la escena final. Así que me di cuenta que ya no podía estar creando más clips para la secuencia de persecución. E incluso en la última toma el gato, como ves aquí, desaparece muy extrañamente y se fusiona ahí con el perrito. Entonces aquí lo que tuve que hacer es utilizar el removedor de objetos para poder eliminar al gato. Lo cual pues, me llevó solamente 20 créditos de inteligencia artificial. Entonces, por estar buscando esa escena compleja, me gasté una buena parte de los créditos y ya me estaba resignando a que la parte final iba a ser mucho más corta de lo que pensé. Así que deseché otra escena en donde Loki se iba a romper la patita porque estaba seguro que esta se iba a agotar todos los créditos de inteligencia artificial. Así que lamentablemente la travesía de Loki iba a ser mucho más corta. Y lo sustituí por simples tomas de Loki divagando por la calle, etc. Entonces, una vez que logré hacer todos los clips, empecé a hacer el montaje. El montaje es clave, porque es donde puedes enmascarar algunos de los errores que hace la inteligencia artificial. Por ejemplo, en este clip, David está buscando a Loki, pero como ves la cabeza y el cuerpo hacen un movimiento extraño. Para arreglar eso, también generé por supuesto el video donde Loki inicialmente está llorando, escucha la voz de David y se pone feliz, salta, brinca de la banca y luego corre hacia él. Y lo que hice fue simplemente cortar ambos clips. Primero puse la imagen de Loki llorando y escuchando la voz. Luego puse la parte de David buscándolo. Luego Loki ladrándole. Y luego puse la parte donde David voltea, pero quitando el pedazo donde el movimiento hace ese movimiento extraño. Así, ya con la secuencia completa, con ese montaje, ya no se alcanza a apreciar ese error a simple vista. Y así puedes hacerle con todos tus videos. Usar el paneo, usar algún efecto visual, hacer cortes o jump cuts, J-cuts. Y así de esa forma enmascarar todo lo que se pueda. Ya que terminé la generación de todos los clips, me doy cuenta de que me gasté todos los créditos y un poquito más. Y solamente me sobraron un poco menos de los que yo ya tenía inicialmente. Obviamente, para esto no hice uso de otras herramientas gratuitas para crear algunos videos alternativos, pero lo habría hecho de haberme quedado sin créditos. Pero ahora algo muy importante falta, el audio, los efectos, la voz, la música. Y yo pensaba que ya estaba a punto de terminar, hasta que empecé a agregar el audio. Y lo cual fue un reto en sí mismo, porque hay 3 cosas que tienes que estar agregando. 1. Efectos de sonido, como el perrito, la lluvia, los carros, el doblaje y la música. En cuanto a los efectos de audio, esta fue la parte más tediosa, ya que tienes que estar viendo a detalle todos los movimientos que están haciendo los personajes, o que si está cayendo algo, o que si se ve lluvia, o que si se ve algo, para que tú agregues cada uno de esos efectos. Y para buscarlos, una opción gratuita es, por ejemplo, freesound.org, que yo suelo utilizar mucho para mis videos. Y el enlace, por supuesto, te lo dejo en la descripción. Ahí descargué sonidos de perros llorando, de ladrando, corriendo, sonidos de gatos. Recuerda agregar el sonido de ambiente durante toda la escena. Si está en lluvia, pues busca sonido de lluvia y manténlo ahí en el ambiente. Si es de tráfico, pues de tráfico. De esta manera se va a escuchar lo más natural posible. Para la música de fondo, utilice Suno, que te da la opción de generar música gratuita, aunque no la puedes utilizar comercialmente, salvo que te suscribas por una cantidad, creo que es de más o menos $9 al mes. Y también te dejo el link en el enlace. Para los diálogos hay 2 opciones. Al principio, cuando generé los videos, estaba dudando en si generarlos ya con el personaje animado hablando o usar una herramienta de sincronización de labios, como esta que ves aquí. Pero este proyecto traté de hacerlo con la menor cantidad de gasto posible. Así que lo elegí esto al momento de la generación. Yo especificaba que el personaje hablara y dijera X cosa, para que apareciera ya con la boca moviéndose. Después, para que la voz sonara como niño, también estaba viendo la opción del Voice Changer gratuito de esta página, y del cual te muestro una prueba aquí. Este soy yo como adulto. Este soy yo con Voice Changer. Y como ves, hizo un muy buen trabajo. Y ya me había decidido por ello, pero le enseñé el video, como había dicho, a mis niños. Mientras mi niña lloró, a mi hijo le gustó el video y él quiso ser la voz de David. Y aunque el español se le dificulta un poco,
Le permitía hacer la voz. Te llamarás Loki y vamos a estar juntos por siempre. Te llamarás Loki y vamos a estar juntos por siempre. Ahora, el resultado final. ¿Quieres un poco de pan? Te llamas Loki y vamos a estar juntos por siempre. Loki. ¡Hey! Loki, ¿dónde estabas? Ven aquí, Loki. Aunque no fue lo que yo esperaba, siento que quedé lo suficientemente satisfecho para hacer mi primer video generado con inteligencia artificial. Y lo que aprendí es que la producción completa generada de esta forma no es tan sencilla. Se requiere de mucha habilidad en prompts y es algo que te va a costar pruebas, errores y por supuesto créditos para que veas qué te funciona mejor. La IA todavía es muy joven. Verás muchos errores de generación de video, casi en todo. Y si quieres que se vea como algo que generaría un animador profesional, la verdad vas a terminar frustrado. Como quiera, es muy importante ser muy específico, especialmente con el tipo de plano, el tipo de movimiento de cámara y la ubicación de los personajes en la toma. En la descripción te voy a pasar un link con la lista de todos los tipos de técnica de movimiento de cámara y de composición para que lo vayas agregando a tus prompts y la inteligencia artificial tenga más idea de qué es lo que quieres. El proceso de postproducción es clave, porque a veces simples cortes o simples efectos pueden lograr enmascarar algunos de los errores o darle sentido a una secuencia que a lo mejor no te gustó y de esa forma contar mejor tu historia. Y como lo mencioné, pues lo hice con Filmora, que es el editor que yo por lo regular utilizo. Y si quieres ver si a ti te conviene, en este video puedes ver mi review completo por si te interesa, o revisar mis otros videos de creación de contenido audiovisual para principiantes. Ahí te veo.